Así que adelante, Paco, bienvenido otra vez más. Te doy la palabra. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Bueno, cuando nos pusimos a preparar o a pensar qué charla podíamos hacer, rápidamente una que surgió es esta, la de nuestro cuerpo cambia con la edad, cómo van cambiando determinadas funciones conforme vamos envejeciendo. Lo que creo que deseamos todos y todas es un envejecimiento lo más saludable posible. Para ello necesitamos que nuestro cuerpo no tenga carencias, sobre todo algunas carencias que son fundamentales, que son importantísimas a la hora de realizar la mayoría de funciones corporales nuestras, ¿no? Como os decía, pues resultaba bastante interesante así a priori plantear este tema, pero es que además no ha sido nada complicado llevarlo a cabo, porque enlazarlo con los productos del ER ha sido, como os digo, una cuestión bastante sencilla. Realmente yo he encontrado en cada una de las carencias que iba explorando, que me iba encontrando que son evidentes en las personas mayores, pues iba encontrando productos que nos las iban paliando, nos ayudaban a gestionarlas. O sea que realmente ha sido un tema muy agradable de preparar, eh, sencillo, en ese sentido ha sido fácil enlazar los productos con la temática que queríamos explicar hoy, y además es un tema que a mí personalmente me seduce especialmente porque realmente es una maravilla. O sea, nuestro cuerpo realmente es una maravilla en muchos aspectos, inexplicable, y ver cómo van apareciendo determinadas funciones o cómo se van degenerando, cómo van incluso algunas de ellas mejorando incluso, pues siempre es una experiencia muy bonita. Yo le tengo especial cariño a los abuelillos de mi grupo. Son gente que en las consultas de atención primaria son especialmente agradecidos. Yo creo que han conocido un sistema sanitario pues de otra manera, con muchas más restricciones, y la verdad es que son muy agradecidos y yo disfruto mucho con ellos. Por tanto, bueno, para contextualizar un poquito el tema, deciros que ha sido un placer realmente preparar este tema. Voy a intentar simplificarlo al máximo posible, de manera que queden claras 3 o 4 ideas. Hay un par, os las iré indicando conforme vayan apareciendo, un par de ideas que es importante que sí que toméis nota o que os quedéis con ellas, porque son argumentos muy sólidos a la hora de hablar de convencer a alguien para realizar determinados cambios en su nutrición o en sus hábitos, sus estilos de vida saludable. Como os digo, os iré indicando cuáles son estos conceptos. Para empezar, pues empezamos con algo muy sencillito, que es la definición de envejecimiento. Una de ellas, de las muchas, yo creo que cada uno o cada una de nosotras podríamos tener una definición diferente, pero una que yo encuentro que podría ser válida sería esta. Es un proceso que se debe al paso del tiempo, no hay duda, y a la progresiva acumulación del daño molecular y celular, léase daño molecular y celular, léase oxidación. Por lo tanto, aquí tendremos cabida una parte de los productos que pretendemos explicar hoy, que comporta un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales. Yo creo que encaja perfectamente con lo que entendemos todos y todas por envejecimiento. La proporción de personas mayores de 60 años ha ido variando con la esperanza, con el aumento de la esperanza de vida tan evidente. Bueno, ahora ves personas de 80, 82 años, que es la edad a la que, por ejemplo, falleció mi abuela. Mi madre prácticamente tiene 82 años, cumplirá 82 años ahora a final de año, y si la comparas su calidad de vida, es decir, cómo está físicamente, cómo está funcionalmente, con respecto a cómo estaba su madre, ahí evidentemente ha habido aquí un progreso importante que seguramente tiene mucho que ver pues, con los cambios en los hábitos de vida, algunos perjudiciales, como es la contaminación y demás, pero yo creo que la asistencia sanitaria en ese sentido, la asistencia en salud, en ese sentido ayuda muchísimo a aumentar la proporción de
de personas añejas, de personas mayores. En 1950 la población mayor de 60 años representaba un 8% y en 2050, esperemos vernos la mayoría, si fuera posible, será hasta un 30%, quiere decir, prácticamente 1 de cada 3 personas será mayor de 60 años. Eso tiene muchísimo que ver con la baja tasa de natalidad que ha habido en determinados momentos de estos años, de estas últimas décadas, asociado sin duda al aumento de esperanza de vida y además con, perdón, ha habido un petardo aquí afuera, de esperanza de vida saludable con calidad de vida que ha habido en los últimos años. La prevalencia de malnutrición, los estudios que he podido consultar, pues hablan fundamentalmente de hasta un 59% de los ancianos que viven en residencias, un 65% de los ingresados en los centros hospitalarios geriátricos, pero sobre todo, y esa cifra, pese a ser muy inferior a las anteriores, es la que nos ha de preocupar más, porque es hasta un 22% de los pacientes ambulatorios mayores de 70 años. Eso significa las personas que no están institucionalizadas, que no las tenemos en residencias, que no están ingresadas en un hospital y que son las que encontramos en el día a día. Nuestra madre, nuestro padre, nuestra abuela, nuestro abuelo, pues algo más de 1 de cada 5 de estas personas padecen de malnutrición por alguna carencia vitamínica o alguna carencia en alguno de los oligoelementos, por ejemplo, y las causas de esta malnutrición suele estar asociada a alguno de los cambios fisiológicos o alguno de los cambios de los órganos de los sentidos que padecen estas personas. En cuanto a cambios fisiológicos, pues lo que hay es un aumento general de la masa grasa, es decir, ganamos grasa, se redistribuye esa grasa que acaba rodeando a los órganos, o sea, es decir, es más típico de las personas a partir de cierta edad que el hígado vean sus hepatocitos, las células hepáticas estén rodeadas de grasa. También hay grasa alrededor de los riñones, grasa alrededor de cualquiera de los órganos vitales. Recordad que esta grasa alrededor de los órganos comporta un aumento del riesgo cardiovascular, es decir, no nos interesa tener esta grasa alrededor de los órganos. Pero la edad va hacia esta situación, hacia un aumento de la grasa a nivel alrededor de los órganos. Y disminuye la grasa subcutánea, o sea, la grasa que realmente, donde necesitamos que esté esa grasa, que es justo por debajo de la piel, disminuye, la piel se vuelve mucho más estrechita, menos gruesa, con lo que la persona gestiona peor la pérdida de calor o la ganancia de calor o el mantenimiento de calor y tiene más tendencia a la hipotermia, a la bajada de temperatura corporal. Disminuye la masa magra, es decir, disminuye el músculo, fundamentalmente disminuye el músculo, hacemos menos ejercicio físico, por lo tanto, disminuye la cantidad de músculo y además, a igualdad de ejercicio físico, también disminuye porque ya el cuerpo perdemos algo de altura, perdemos algo de contundencia, a lo mejor ganamos más obesidad, pero perdemos lo que es el esqueleto y toda la musculatura que hay alrededor pierde consistencia. Hay una disminución de la masa ósea, pensad que, y esto lo veremos en el caso en el próximo webinar, que hablaremos de osteoporosis, de masa ósea, de cantidad de masa ósea, de densitometrías y demás. Disminuye la masa ósea fundamentalmente debido a que disminuimos la actividad física. La actividad física es uno de los estimulantes principales que hace, o sea, el peso que soporta un hueso es uno de los estimulantes, quizás el más importante, que hace que aumente la densidad de masa ósea. Es decir, bueno, sabéis, no por experiencia, pero evidentemente ninguno de nosotros, que yo sepa, hemos estado orbitando alrededor de la Tierra, pero sabéis que los astronautas cuando están un tiempo que no pisan y que no están sometidos a la grasa corporal, una de las carencias que aparece es la densidad una disminución de la densidad de masa ósea por esa razón, porque la presión sobre el hueso es la que hace que se reestructure correctamente, que el calcio vaya donde tiene que ir y que aumente la densidad de masa ósea.
y disminuye la cantidad de agua disponible en el organismo, pasando de un 70% que tenemos habitualmente a un 60%. Por lo que es más probable desequilibrios hidroelectrolíticos, es decir, como tenemos menos margen a la hora de menos líquido corporal, si nos pasamos un poquito más de la cuenta, lo que vamos a hacer es acumular líquido en las piernas, por ejemplo, que son los edemas que suelen aparecer en las personas mayores que sobre todo pasan muchas horas sentados con las piernas más bajitas, más abajo, y además pueden aparecer más frecuentemente trastornos de los iones tipo sodio o potasio, por ejemplo, porque en muchas ocasiones los consumimos asociados a este agua. Entonces tenemos menos margen para reconstituir las pérdidas en ese sentido y pueden aparecer una mayor cantidad de desequilibrios. Respecto a los órganos de los sentidos, aparecen determinadas carencias, determinados déficits que son los que van a condicionar fundamentalmente que nuestros abuelos coman menos porque disfrutan menos de la comida. Es decir, hay una disminución en la cantidad de papilas gustativas, por lo tanto disminuye la capacidad de degustar sabores y con ello se pierde la percepción de sabores como son el amargo o el ácido, por ejemplo. Persisten las papilas gustativas fundamentalmente que captan los sabores dulces y salados, que son las que van a intentar potenciar nuestros abuelillos, como son las únicas que notan, les va a apetecer más comer comidas saladas o comer comidas dulces, que como sabéis son los principales factores de riesgo, la sal de la hipertensión y el azúcar, sobre todo refinado, de la diabetes, y van a perder la capacidad de percibir el amargo o el ácido, por ejemplo, o sea que no van a ser tan capaces de degustar los alimentos. Eso va a hacer también que tengan menos interés a la hora de elaborar la alimentación, que coman más conservas, que no disfruten tanto de la comida del cocido, de alimentos más del puchero, por ejemplo. Como van a disfrutar menos, pues piensan, no vale la pena, como cualquier cosa y así me mantengo, pensando que con eso van a entrar todas las necesidades que tenemos diariamente, y no es el caso, veréis que después que aparecen importantes carencias. Se pierde la sensibilidad también a nivel de la mucosa oral a la hora de captar la temperatura del alimento que ingerimos, por lo tanto les va a costar más notar si un alimento está frío o muy caliente, y sabéis que tanto los muy fríos por congelación, que al fin y al cabo lo que genera es una quemadura igual, como los muy calientes van a generar quemaduras a nivel de mucosa oral. Respecto a la visión, se pierde capacidad funcional también. Ya veis, los que tenemos a partir de cierta edad, pues ya veis que hay momentos en que necesitamos las gafas, momentos en que no. Eso también va a impedir o va a dificultar pues también un disfrute de lo que estás viendo, del plato, de los colores, y como no van a encontrar ese disfrute en la elaboración del plato, pues los platos van a ser sensiblemente menos elaborados y nutritivamente bastante peores, bastante más carenciales. Hay alteraciones también en el olfato, hay una pérdida, una disminución. Hay una disminución prácticamente de todas las funciones. Pensad que el olfato, el gusto, la vista, la capacidad auditiva, por ejemplo, están mediadas fundamentalmente con neuronas, y conforme pasan los años vamos perdiendo esa función neuronal, y esto resulta palpable, pues eso, hay alteraciones en el olfato, perdemos la capacidad olfativa, por tanto habrá menos placer a la hora de degustar un plato, y hay una pérdida auditiva que esto en determinadas situaciones puede condicionar alguna situación de riesgo en la cocina. A nivel de cambios metabólicos, hay dos enfermedades que claramente aumentan con el paso de los años, que son la diabetes, no como tal, sino porque hay cada vez una menor tolerancia a la glucosa, es decir, va cayendo la función. Recordad que la insulina, la función principal que tiene es hacer que la glucosa que tenemos circulante, que es la que va a alimentar, la que va a permitir que la célula genere energía, pues la insulina, como os decía, es la que hace que esta glucosa pueda entrar a la célula, que es donde realmente va a hacer su función. Sin insulina, esta glucosa no entra a la célula, se queda en la sangre, por eso tenemos, ante la carencia de insulina, tenemos
niveles de glucosa tan elevados y sin embargo una desnutrición clara, porque nuestras células no llegan en un entorno rico en alimentos, la célula no se alimenta porque no existe esta llave para que entre la glucosa dentro de la célula. Y luego la dislipemia, los trastornos del colesterol, de los triglicéridos, por ejemplo, también aumenta con el paso de los años. Hay un momento clave, que también seguramente hablaremos en la próxima charla, que es la menopausia, en la que rápidamente, de golpe y porrazo, hay un aumento de los niveles de triglicéridos y de colesterol, que no es gradual. Es decir, en los hombres el aumento de los triglicéridos y del colesterol es gradual hasta el momento, los 70, 80 años, que bajan las hormonas, que disminuyen bruscamente las hormonas masculinas. Y entonces ahí ya sí que hay un decalaje importante, hay un ascenso importante, pero en la mujer claramente en la menopausia, si en premenopausia la persona más o menos mantiene unos niveles de colesterol, de triglicéridos adecuados, hay un punto de inflexión en el momento de la menopausia que hace que esos niveles de lípidos, de esa dislipemia, se potencie, aumenten de manera no proporcional, de manera exponencial. La razón, en realidad, es que el cuerpo utiliza el colesterol, la estructura que supone el colesterol, la utiliza para producir hormonas. En la menopausia, una caída de estrógenos y de progesterona, que son hormonas, como bien sabéis. Por tanto, el cuerpo ya no necesita ese colesterol, ese bizcocho, para hacer los estrógenos y la progesterona, y por tanto ese colesterol se acumula. Esa es fundamentalmente la razón, y es el motivo por el que sobre los 50, 52 años es cuando en los centros de atención primaria hemos de vigilar más, sobre todo porque es el momento en el que va a aparecer la menopausia por término medio, y es el momento en el que se pueden disparar los lípidos de manera importante. Y respecto a los cambios psicosociales, pues hay cambios más, más a nivel de relacional de las personas mayores con respecto al entorno. Aparece la soledad, en muchos casos soledad no deseada por fallecimiento del cónyuge, el aislamiento, los hijos y las hijas marchan de las casas para hacer su vida, y en algunas ocasiones el trabajo impide pues, frecuentar a nuestros padres, y entonces aparece más la sensación de soledad. Puede aparecer la pobreza también, fundamentalmente bueno, porque las pensiones son lo que son en este momento, y puede aparecer situaciones de pobreza energética, situaciones de pobreza en otros ámbitos, por ejemplo. Y la dependencia, evidentemente, cuanto mayores somos, más dependientes somos de las personas que nos rodean, ¿no? Perdemos hay un momento en el que perdemos al cónyuge, los amigos se distancian, es más difícil reunirnos con ellos. Todo esto comporta, lo veremos en la charla que haremos, la próxima no, la siguiente hablaremos de todo esto, de los trastornos del ánimo que supone pues, la pérdida de nuestras relaciones sociales y demás, y a los familiares de su misma edad. Por lo tanto, es un entorno, bueno, así, si uno lo resume de alguna manera, pues es un entorno que puede generar cierta tristeza, cierta sensación de dependencia, y que deberíamos prevenir de alguna forma. Por órganos y sistemas, y resumiendo mucho, a nivel digestivo lo que hay es un enlentecimiento de todas las funciones. Por lo tanto, si todo está enlentecido, lo que va a aparecer es el estreñimiento, disminuyen las secreciones digestivas, vamos a estar satisfechos con el alimento, aun comiendo menos alimento, vamos a estar satisfechos o saciados durante más tiempo. Nuestro cuerpo va a notar, o sea, el principal condicionante a la hora de comer o no es que nuestro estómago esté lleno, y la cantidad de grasas que han llegado y de otros elementos que han llegado a nuestro estómago. Si la función está enlentecida, el estómago va a permanecer lleno más tiempo, y por lo tanto vamos a tener menos apetito. Nuestra dentición acaba afectándose, nos va a costar más masticar los alimentos, vamos a buscar ya texturas mucho más fácilmente digeribles, y vamos a disfrutar menos con la
con el plato que nos vamos a preparar. También la boca, que se lubrica a partir de las glándulas salivares, va a haber un deterioro de estas glándulas salivares, por lo que va a haber sequedad, nos va a costar más hidratar el alimento a la hora de tragarlo y nos va a costar más tragarlo como tal, que sería el concepto de disfagia que veis aquí abajo. Fundamentalmente por eso, por una falta de hidratación del bolo. A nivel cardiovascular, los cambios fundamentalmente son lógicos, el corazón decae en su función motora y las arterias cada vez son más rígidas. Es decir, si volvemos al ejemplo que hemos utilizado en alguna otra charla, si entendemos que el corazón es el motor que mueve la sangre por unas tuberías que son las arterias, si el corazón funciona peor y las arterias son más rígidas y se adaptan menos a la cantidad de sangre que pueden aparecer, primero aparecerá un aumento de la tensión arterial, porque las arterias están más rígidas, no se pueden distender, por tanto la presión que va a haber dentro de la cañería, del conducto, de las arterias en este caso, va a ser mayor. Pero además lo que va a haber es una desnutrición relativa de los tejidos, porque el corazón va a poder hacer llegar con menor intensidad, va a tener menor capacidad para hacer llegar los alimentos digeridos, es decir, la glucosa, los principios elementales, la glucosa, los azúcares, los lípidos y las proteínas, y las vitaminas y los minerales, a los tejidos que lo necesitan. Y comentábamos antes que había un aumento del colesterol LDL y de los triglicéridos, fundamentalmente en el caso de las mujeres después de la menopausia y en el caso de los hombres de manera más progresiva. Todo esto, como veis, va a aumentar el riesgo cardiovascular, por lo tanto el riesgo de padecer un ictus o un infarto, por ejemplo, van a ir aumentando conforme pasan los años de manera importante. A nivel del sistema nervioso, hemos visto que había un deterioro de la función neurológica de las neuronas, por lo tanto va a aparecer cierto deterioro cognitivo, independientemente de que haya detrás o no una demencia, es decir, no tenemos la misma capacidad de asimilar nuevos conocimientos con 70 años que con 20, eso es una evidencia, pero fundamentalmente esta es la razón. Si hay una demencia, entendemos por demencia cuando hay un deterioro de la función neuronal más acelerado de lo que debiera, bien causado por una causa conocida, atribuir a una enfermedad como puede ser el Parkinson o el Alzheimer, por ejemplo, o simplemente por el deterioro cognitivo debido al envejecimiento de nuestros tejidos. Y aumenta la frecuencia de las enfermedades neurodegenerativas. Eso está relacionado con el siguiente punto, porque hay cambios en la inmunidad. La función inmunológica disminuye, no es tan eficaz a la hora de gestionar infecciones, por lo tanto las infecciones, caso de entrar una bacteria dentro de la sangre, va a hacer muchísimo más daño que una persona más joven. De ahí seguramente la principal explicación que justifica que en la primera ola del COVID, del coronavirus, la mayor parte de las personas que fallecieron eran personas mayores o con algún tipo de carencia, con alguna enfermedad, con alguna condición que hiciese que su sistema inmunológico fuese menos eficaz. Pero además hay dos aspectos que también se ven afectados por el cambio por los cambios en la inmunidad, por la inmunosenescencia que se llama, que es el deterioro de la inmunidad debido a la edad. Primero, las células, o sea, nuestra inmunidad va a ser menos capaz de detectar células cancerosas y eliminarlas. Es decir, el proceso por el que se inicia un cáncer es un proceso que va ocurriendo prácticamente diariamente. O sea, hay células que mutan y que podrían llegar a condicionar un tumor, pero afortunadamente nuestra inmunidad detecta que esa célula está alterada y la elimina, desarrolla mecanismos para eliminarla. Se desarrolla un tumor cuando esa capacidad, esa célula deteriorada se salta la inmunidad por alguna razón, o hay algo que condiciona que se salte esa inmunidad, o la degeneración de las células en cuestión es mucho mayor a nuestra capacidad inmunológica para eliminarlas. Es cuando se desarrolla un tumor. Pero pensad que la posibilidad de desarrollar un tumor está en el día a día. Quiero decir, cualquier proceso oxidativo puede generar células, hacerlas mutar y ser la base de un eventual tumor. Afortunadamente nuestra inmunidad nos salva en la inmensa mayoría de los casos. Y luego, como os comentaba también, debido a la inmunidad, a la capacidad de regeneración de las células deterioradas, existen determinadas
determinadas funciones, sobre todo las funciones neuronales, que son las que tienen menos capacidad regenerativa, que si no hay un mecanismo de limpieza, por así decir, que sería el sistema inmunológico, degeneran y pueden llegar a generar enfermedades, pueden dar origen, acabar dando origen a enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso. Entre las enfermedades neurodegenerativas, evidentemente, entendemos el Alzheimer, el Parkinson, pero también la esclerosis múltiple, la ELA, la lateral amiotrófica, que esa también es de una edad un poquito anterior. Normalmente los pacientes que vemos con ELA están entre los 50 y 70 años, por ejemplo, pero puede tener relación con esta pérdida en la capacidad la capacidad inmunitaria. Y son muchos los estudios que insisten en que mantener correctos niveles de vitaminas del grupo B, sobre todo la B6, y antioxidantes como la A, la C y la E, así como de determinados oligoelementos como el zinc y el hierro, sobre todo el zinc, que es el que claramente de los dos el que está más implicado en la capacidad inmunológica y antioxidante, mantener, como os decía, correctos niveles de estas vitaminas y estos minerales podría prevenir, en cierta manera, un deterioro inmunitario y todas estas consecuencias más precoz de lo que podría suceder si no tuviésemos estas carencias. Vamos allá. Vale, existe, primero, este es un concepto que sí que es importante. Ese es un concepto que sí que os recomiendo que lo utilicéis. Además, a la hora de seducir a algún paciente, algún cliente, a la hora de intentar inculcarle algún cambio en sus hábitos, el concepto de calorías vacías es un concepto muy, muy potente. Veréis en qué consiste. Conforme envejecemos o conforme vamos ganando años, hemos comentado antes que bajábamos la cantidad, la masa magra, es decir, la proteína, el sostén de nuestro cuerpo, ¿no? La masa magra, como bien sabéis, es el tejido, el músculo es el tejido que más calorías consume por término medio. Bueno, el cerebro consume probablemente bastantes más, pero el músculo en determinados momentos es el que puede consumir más calorías. En cualquier caso, una disminución de la proteína, o sea, una disminución del músculo, de la proteína y por tanto del músculo también, lo que hace es que basalmente, sin hacer absolutamente nada, nuestra necesidad de calorías, de ingerir calorías en el día a día, baje hasta 300 kilocalorías al día en mujeres y hasta 600 kilocalorías al día en hombres. Y sin embargo, o sea, necesitamos menos calorías, pero sin embargo, las vitaminas que necesitamos y los minerales que necesitamos son exactamente los mismos. Por lo tanto, vamos a tener menos oportunidades, es decir, vamos a necesitar comer menos. Por lo tanto, vamos a tener menos alimentos, menos oportunidades, entre comillas, para introducir esas mismas vitaminas y minerales. Es decir, si yo necesito, yo creo que queda claro, pero vaya, simplificando mucho, si yo en el día a día necesito, a mis 50 años necesito 2.000 calorías, por ejemplo, voy a tener 2.000 calorías, puedo consumir alimentos que comporten 2.000 calorías y dentro de ellos introducir las vitaminas y los minerales que necesitamos. Vale, pues cuando tenga 70, 80 años, ya voy a necesitar en lugar de 2.000, 1.400. Perdón. Por tanto, vamos a tener menor necesidad de alimentos, pero voy a tener que introducir las mismas vitaminas y minerales. Entonces, el concepto de calorías vacías son aquellas calorías que no aportan, que simplemente entra la caloría, es decir, el hidrato de carbono refinado, el aminoácido puro refinado, pero que no va asociado a ninguna vitamina, a ningún oligoelemento. Eso sería lo que sucede cuando comemos una carterilla de patatas fritas o algún dulce o pan blanco, por ejemplo. Entran hidratos de carbono, pero prácticamente no entran con ellas ni vitaminas, sal sí, pero no entran ni vitaminas ni la mayoría de minerales. Entonces, las calorías vacías es importante que las evitemos a cualquier edad, pero nuestros abuelos muchísimo más por esta razón, porque tenemos menos oportunidad para introducir vitaminas y minerales. Esto es un concepto que es muy potente, el de aprovechar cada uno de los alimentos que introduzcamos en el cuerpo para
alimentar nuestro cuerpo, valga la redundancia, en forma de vitaminas y minerales que realmente precisa. Os recomiendo que lo utilicéis porque a mí me sirve en la consulta. El concepto de calorías vacías es un concepto que se entiende de manera bastante sencilla y es un concepto potente a la hora de cambiar hábitos, determinados hábitos. Hay hábitos que no nos vamos a cambiar ni con esto ni con nada, pero aquella persona que ya está en fase contemplativa que decimos nosotros, es decir, bueno, me iría bien un cambio determinado, un cambio concreto en mi vida para tener más salud, en esos casos el concepto de calorías vacías es súper potente. Recomiendo que lo utilicéis. Y también vamos a necesitar mayor cantidad de vitaminas antioxidantes. Pues hemos visto antes que el proceso de envejecimiento comporta un proceso oxidativo de por sí. Es decir, los tejidos se oxidan, se acumulan perdón, se acumula mayor cantidad de radicales libres y por lo tanto vamos a necesitar más vitaminas antioxidantes que en cualquier otra edad de la vida. Por lo tanto, es importante introducir alimentos, sobre todo con vitamina C, vitamina E y vitamina A, que son los antioxidantes, y zinc, cobre, que son oligoelementos implicados en el proceso antioxidativo, en la regeneración de la situación de hiperoxidación. Y aquí es donde yo veo que le podemos dar una oportunidad a determinados complementos alimenticios a base de vitaminas y minerales. Por esa razón, porque puede resultar muy complicado ingerir la cantidad, por ejemplo, de cobre o de zinc necesaria diariamente a base de alimentación. Puede resultar complicado habiendo como hay una restricción calórica tan importante como la conveniente en este caso, ¿no? Que hemos visto que eran 300 kilocalorías en las mujeres y 600 kilocalorías en los hombres. A partir de aquí podéis introducir el concepto de la conveniencia de alimentos, de complementos alimenticios a base de vitaminas y minerales. Otro condicionante es el peso y el grado de hidratación. Hemos visto antes que el metabolismo basal baja, con lo que aumentamos de peso, y sin embargo tenemos menos líquido, tenemos más grasa. Hemos visto que teníamos mayor cantidad de grasa, menos proteína, pero en proporción acumulamos más grasa que la proteína que perdemos y perdemos cantidad de líquido. Por tanto, la susceptibilidad que tenemos a la hora de padecer procesos de deshidratación, que puedan comportar además hipotensión, estreñimiento, confusión mental o irritabilidad, es bastante mayor en personas mayores. Esto sería también otro punto que podemos utilizar, incidir en la necesidad de hidratarnos más de lo que hacíamos habitualmente en edades anteriores y utilizar alguno de los suplementos o de los complementos alimenticios que tenemos en LR. Son puntos, nichos terapéuticos que decimos nosotros, son oportunidades que te generan, o sea, son necesidades que tiene la persona mayor y que a nosotros nos generan una oportunidad de ofrecerle algún producto que le pueda ayudar en ese sentido. ¿Cuánta agua deberíamos beber al día? Los autores normalmente recomiendan esta cantidad del orden de 30 mililitros por kilo y día, con un mínimo de ingesta de 1,5 litros a 2 litros al día, es decir, al menos 8 vasos de agua al día. Aquí tenéis, recordad el concepto de calorías vacías, no sería aplicable 100% en este caso porque el agua, como sabéis, no aporta calorías, ¿no? Pero hemos de entender esta hidratación como una oportunidad de introducir aquellos oligoelementos, aquellos minerales que no introduzcamos con la alimentación. ¿Cómo están los niveles de vitamina en nuestras personas mayores, en nuestros ancianos? Según el estudio Seneca de déficit de vitaminas en personas mayores, hay un déficit de vitamina B6 hasta en un 70% de nuestros abuelillos. De vitamina A, antioxidante, hasta en un 73%. De vitamina D hasta en un 70%. Esto es una barbaridad. Que además, pensar que la vitamina D cada vez se sabe más de su implicación en todo el proceso inmunológico, en todo el proceso de inmunidad. Por lo tanto, si ya se deteriora nuestra inmunidad, nuestra capacidad defensiva y además hay una carencia de vitamina D,
nuestros abuelitos van a ser mucho más susceptibles, mucho más sensibles a cualquier infección o o van a estar más predispuestos a una tumoración, a una neoplasia, a un tumor. De ácido fólico hay carencias en un 40% de nuestros abuelillos, y de vitamina B12 hasta un 18%. Pensar que el ácido fólico y la vitamina B12 están fuertemente implicados en la regeneración celular, en la hiperregeneración celular. Por lo tanto, el ácido fólico y la vitamina B12 van a estar muy implicados cuando hay un proceso de anemia, que nuestros abuelillos tienen cierta tendencia a la anemia, pues cuando hay un proceso para regenerar esa anemia, para compensarla, un proceso de producción de glóbulos rojos, el ácido fólico y la vitamina B12 están muy implicadas en ese proceso de maduración del ADN y, por tanto, de producción de glóbulos rojos. Una carencia los va a hacer especialmente, los va a hacer más susceptibles a procesos de anemia, por ejemplo, que pueden agravar su situación de debilidad, cansancio y demás. Y el ácido fólico y la vitamina B12, como bien sabéis, también están muy implicadas en la función neurológica. La vitamina B6 también. En la función de transmisión neurológica, la regeneración de las células nerviosas. Por lo tanto, todos los procesos de degeneración neuronal se van a ver facilitados, entre comillas, por las carencias tanto de vitamina B6 como de ácido fólico como de vitamina B12. Aquí veis un poco lo que os comentaba, sobre todo la carencia de vitamina B6, B12 y ácido fólico, que es la vitamina B9, dificulta la función nerviosa, facilitando desorientación, alteración de la función cognitiva, y la B12 y el ácido fólico, como os comentaba, están implicados en la producción de glóbulos rojos. Por lo tanto, la capacidad para superar una anemia o para regenerar una anemia, para compensarla, se va a ver bastante disminuida. Y en el caso de los oligoelementos hay 3 carencias fundamentales en el estudio Seneca de carencias en nuestros abuelos, que son la de calcio, la de hierro y la de zinc. Calcio y hierro, calcio lo hemos visto que en otros webinars está claramente asociada a la función muscular y evidentemente también el calcio va al hueso, por lo tanto a la osteoporosis, a la cantidad de calcificación que tienen esos huesos, a la rigidez, a la capacidad de aguantar el peso y los golpes. El hierro, su función fundamental, como bien sabéis, es la regeneración de la anemia, la implicación en la función de los glóbulos rojos, del traslado de oxígeno a los tejidos, y el zinc es quizás el enzima, junto al cobre quizás, son los enzimas más claramente implicados, son los oligoelementos más implicados en el proceso antioxidativo, proceso de compensación de la oxidación. Por tanto, yo lo que os propongo es, vamos a echarle una mano a la nutrición de nuestros mayores. Insisto, creo que el concepto clave sería el de calorías vacías, y a partir de aquí podríamos introducir todo lo que vamos a ver a partir de ahora en esta charla. Pero yo os recomiendo que utilicéis este concepto porque, como os digo, a mí me resulta muy eficaz a la hora de cambiar hábitos o de introducir algún cambio. Tenemos el VitaActive, como bien sabéis, es un concentrado natural de 21 frutas y minerales crudos que aportan el 100% de la dosis diaria recomendada de 10 de las vitaminas más importantes. Aquí ya entran la D, que veíamos que estaba carencial, la E, que es antioxidante, la tiamina, la B1, la B6, la B12, la niacina, el ácido fólico, la B9, el ácido pantoténico y la biotina. Por lo tanto, yo creo que se pueden recomendar 100% para compensar las vitaminas que no introducimos a través de la fruta fresca. Es la gente mayor, sobre todo en edificios, los edificios que se hacían antes. Nosotros allí en el Prat, donde trabajo yo en el centro de atención primaria, hay mucha gente que permanece en casa porque son edificios que no tienen ascensor. A veces utilizan la luz, el patio interior para instalarlo, pero hay edificios que no tienen ese patio interior, no tienen ascensores y hay muchos abuelillos que están aislados en casa y que, por tanto, si no viven solos no hay problema, pero si viven solos, pues no van a tomar fruta fresca, no van a tomar verdura fresca o no cada día, y va a haber carencias de este tipo de vitaminas, sobre todo de vitaminas antioxidantes y del grupo B. Recordad que todo el catálogo de
vitaminas del grupo B las encontramos fundamentalmente en frutas y verduras, ¿no? Salvo la B12. Recordad que la B12 hay que suplementarla en veganos, ¿eh? Pero como os decía, ahí hay una oportunidad a la hora de introducir un producto como el VitaActive, pues eso, en la falta de introducción o de alimentación a base de fruta y verdura fresca. El ProBalance. El ProBalance, en la hidratación, en el aumento de hidratación que consideramos conveniente en las personas ancianas, pues podemos introducir el concepto de oligoelemento, de minerales, toda la carencia de minerales que hemos visto antes, sobre todo calcio, hierro y zinc. Estudio Seneca, recordar calcio, hierro y zinc fundamentalmente. Lo podemos compensar mediante el ProBalance. Y aquí también yo creo que aquí funciona claramente el concepto de calorías vacías, nos puede ir muy bien en ese sentido. El Super Omega tendría aquí fundamentalmente dos funciones en la persona mayor. Hay la función cardiovascular, que no es desdeñable ni muchísimo menos, pensar que con la edad aumenta el riesgo cardiovascular, pero fundamentalmente la EPA, el icosapentanoico, el ácido icosapentanoico y la DHA, el docosahexanoico, cada vez se han visto más asociados a un enlentecimiento del deterioro cognitivo, de la función neuronal, por tanto. Por tanto, yo creo que el Super Omega, si se lo pueden permitir, el Super Omega, a ver, la otra alternativa es comer pescado de manera constante, que también los puede llegar a aburrir, y si tenemos el condicionante aquel de que apenas salen del domicilio, ir a comprar pescado fresco les resulta complicado. O sea que aquí tenéis también un nicho bastante interesante. El Pro12, bueno, el Pro12, insisto una vez más, yo estoy enamorado de los probióticos en general. Nos puede ayudar fundamentalmente el probiótico como tal, porque la microbiota cada vez más se está asociando a un posible enlentecimiento del deterioro cognitivo y de determinadas funciones neuronales. Parece que podrían tener, de aquí a unos años probablemente veremos más resultados en ese sentido, parece que podrían tener especial utilidad en Alzheimer, en Parkinson, y en determinadas funciones, deterioro de las funciones neurológicas. Y luego una microbiota adecuada normalmente va asociada a una vida intestinal regular, de manera que el estreñimiento, que es uno de los signos típicos de las personas mayores, lo compensamos con el Pro12. Con el Pro12 y luego veremos también la fibra, que también nos puede ayudar. Calostro. El calostro también podemos volver a introducir el concepto de calorías vacías. Si tenemos que introducir proteína, la proteína va a entrar, proteína completa va a entrar a base de carne, pescado, huevos, por ejemplo. Si la persona no sale de su casa, conseguir una proteína completa, ya tenemos que empezar a mezclar legumbres con determinadas verduras, frutas. Por lo tanto, ya se vuelve más compleja la mezcla, la fórmula, y el calostro es un producto que nos aporta fundamentalmente proteína completa y que nos aporta, bueno, nos facilita que una alimentación carencial la podamos suplementar de manera contundente sin tener que aumentar las calorías que entran en nuestro cuerpo. Aparte de todas las funciones que se le atribuyen al calostro, que son estas que veis aquí abajo y las que veis en esta diapositiva, esta de aquí. Pero en las personas mayores pues nos permite eso, una entrada de proteína completa y complementar, por tanto, una dieta que podría ser carencial por eso, porque tenemos menos oportunidad de introducir calorías completas con vitaminas o minerales y demás. El Cystosincanus, como el gran antioxidante que tenemos en el ER, hemos visto que el proceso de envejecimiento es por definición un proceso oxidativo. Nuestro cuerpo se va oxidando con el paso de los tiempos y aparecen pues, la degeneración a nivel de la piel, aparecen las arrugas,
los huesos se descalcifican y demás. Todo esto es un proceso oxidativo, un macroproceso oxidativo. Por lo tanto, cualquier aporte de vitamina C o de vitamina E o de zinc nos puede venir fundamental, nos puede resultar fundamental, nos puede venir muy bien. Por lo tanto, Citrus incanus también lo introduciría yo dentro de los posibles suplementos a incluir dentro de la dieta de la persona mayor. Volvemos al concepto Pro12 para introducir su capacidad, como os comentaba, de restituir la función digestiva normal, es decir, compensar de alguna manera la tendencia hacia el estreñimiento. Y aquí nos puede ayudar también el Fiber Boost, la fibra, que al fin y al cabo va a ser el alimento que van a tener estas bacterias del Pro12, que van a hacer, vamos a regenerar correctamente la microbiota y vamos a tener un hábito intestinal más regular, un menor estreñimiento y además todos los beneficios de una microbiota adecuada, que hemos comentado en algunas otras ocasiones y que no quiero hacerme pesado, porque como os decía, es un mundo que me apasiona. Vale, y sabéis que tenéis la posibilidad del autoenvío. En el autoenvío yo creo que los dos primeros que os voy a comentar quizás son los más interesantes porque son los que aportan todos los suplementos que hemos comentado hoy. En este caso de protección interior tenemos el Pro12, el Citrus incanus y el Colostrum, que pueden resultar súper interesantes. Y tenemos también el de salud básica, que son las vitaminas, el ProBalance y el Super Omega. Yo aquí añadiría quizás la fibra. Y entre estos dos autoenvíos y el Fiber Boost, por ejemplo, creo que tendríamos un buen pack para ofrecer a nuestros abuelillos. Y hay un tercer autoenvío que como sabéis, es el antiestrés, que es igual nuestros abuelillos, la verdad es que estresados. Bueno, estresados. Yo creo sobre todo las que seáis ya abuelas o los que seáis ya abuelos, creo que hay pocos, pero si en algún caso ya lo sois, sabréis que los nietos que os estáis encargando por el tipo de sociedad tal y como se está desarrollando nuestra sociedad actual, la verdad es que son los abuelos los que están criando a los nietos y a lo mejor en este caso sí que puede ir bien un antiestrés, pero serían productos probablemente más indicados para otras edades. Y bueno, hasta aquí la presentación. No sé si queréis comentarme alguna pregunta, si queréis que expliquemos alguna cosa que no haya quedado clara. Muchas gracias, Paco. Vamos a ver preguntas.